Bueno, vamos a dar comienzo al acto. Voy a empezar por un pequeño capítulo de agradecimientos que siempre son necesarios. A Tony y Víctor por acogernos aquí. Y aparte de agradecerles que nos hayan acogido en esta casa, también casi que tengo que disculparme con ellos por no haber venido antes. Quiero decir que una editorial que publica, que es de Valencia y que publica libros, y que no haya venido a presentar ningún libro todavía en 2 años y medio, pues tiene un poco de delito. Entonces espero que ellos me disculpen y espero volver cuantas veces sea necesario, siempre que ellos me acepten. Porque hay que reconocerlo, es un espacio que realmente es una referencia histórica de la cultura valenciana. Yo sé que a veces cultura valenciana en muchos sitios parece un oxímoron, pero realmente no lo es. Y no lo es gracias a que existen espacios y cosas como esta. Gracias también a Chello por acompañarnos en esta presentación, tanto por acompañarnos y presentar a Paco como por el prólogo que ha escrito del libro. Un prólogo bastante esclarecedor, pienso que hay que leerlo para comprender tanto la naturaleza del libro, del mundo poético de Paco, y también para comprender un poco su evolución. Yo, la verdad, nunca sé si un prólogo debe de leerse antes o después de leer el libro, y en este caso tampoco yo sé. Lo he leído después y me ha resultado muy ilustrativo, pero creo que si lo hubiera leído antes me hubiera sido también muy ilustrativo, con lo cual no sé qué deciros. Lo que sí sé es que es un prólogo muy interesante. Y gracias también a Paco por acogerse a nuestro sello editorial. Y también hay que tener valor para empezar una colección, hay que decirlo. Yo de Paco poco puedo decir, la mayoría lo conocéis mucho más tiempo y mucho mejor que yo. Yo creo que es una persona que desde hace mucho todo el mundo sabe que es poeta o que escribe poesía, pero hasta ahora era un poeta sin libro. Yo hoy creo que vamos a subsanar esa pequeña errata y vamos a abrir una puerta por la que pues esperemos que nos acabe llevando bastante lejos. Por último, ya quiero extender estos agradecimientos a, no sé si está aquí ahora, a Carlos Michel Fuentes, que ha diseñado esta colección de poesía, oponiéndose con todas sus fuerzas a todos los esfuerzos, entre otros los míos, por tratar de incorporar al diseño cierto tipo de grandilocuencia y por persistir y abogar por ese aire absolutamente despojado, sencillo, a su modo elegante, que ha sabido dar no solo a este libro, sino a todos los que van a integrar esta colección. Y bueno, antes de empezar la presentación propiamente dicha del libro, me gustaría hacer esas 2 o 3 digresiones, que no sé si viene a cuento, pero que hago siempre. Cuando hace 2 años y medio, más o menos, propuse crear Ediciones Contrabando, yo lo hice con la idea básica de que sería una colección, una editorial fundamentalmente narrativa. Aunque la idea que nos guiaba no era ninguna idea de género, sino la de publicar nueva literatura, la literatura de hoy, escrita hoy, buena literatura, y sobre todo literatura de autores nuevos y emergentes. Mi idea prioritaria estaba dirigida esencialmente a la edición de narrativa. Sin embargo, en estos 2 años y medio, de los 16 libros que llevo publicados, 7 son de poesía. Y el número 15 de la colección de Contrabando, que está a punto de editarse, será también un libro de poesía. De modo que podemos decir que la realidad, o una cierta dinámica de la realidad, ha ido corrigiendo nuestro punto de vista inicial, y yo pienso que ha sido bastante acertada esta corrección, porque aunque sea cierto que la poesía sigue siendo un género
comercialmente inviable. Sin embargo, creo que, y desde luego aquí en Valencia, donde prácticamente cada semana se presentan 2 o 3 libros de poesía nuevos, pues la poesía sigue reivindicando y ejerciendo un papel central en la creación literaria. Y bueno, fue allí yo de reflexiones como esta, como el verano pasado, tomé la resolución de crear dentro de Contrabando una colección nueva y específica de poesía. El nombre de la colección, Colección Marte, supongo que se abrió paso por el camino tradicional por el que se producen estas cosas, que es una mezcla de asociaciones inconscientes e impulsos empíricos. La poesía siempre había estado asociada a referencias astrales. En el romanticismo ese astro era la luna, claro. Recuerdo que el otoño pasado, cuando buscaba un nombre, vi en internet una imagen impactante de Marte que acababa de difundir la NASA. Una sonda espacial acababa de aterrizar y recorría entonces el inmenso espacio inerte y vacío del planeta rojo, en busca de agua y de otros posibles indicios de vida. Me pareció muy sugerente esa idea de explorar una nueva frontera. Y quién sabe si el futuro hogar de una humanidad que tratara de salvarse de su propio desastre. También el poeta es un buscador, un explorador de ese nuevo hogar para un hombre errante que ha vivido y experimentado la aniquilación de su propio hogar. Todas esas ideas de exploración, vacío, destrucción, nuevo hogar, frontera y búsqueda se fueron mezclando un poco en mi cabeza y dieron lugar a la idea de Colección Marte. Además, Marte es el viejo dios de la guerra, y yo siempre tengo la sensación de que la poesía, como decir esencial, debe incorporar hoy una cierta belicosidad y entrar en guerra con muchas cosas. La colección Marte de poesía nace con la idea de que en ella se vayan conjugando lo que son voces esenciales de la poesía de hoy con voces completamente nuevas. Es decir, quiere estar abierta a las tendencias más actuales, a los nuevos exploradores. Añadiría que es una colección muy particular que va a funcionar con todos los regímenes de edición que existen, es decir, como una edición normal y editorial, como coedición, como autoedición, y que dentro de las limitaciones que representa moverse en ediciones de muy pequeña tirada, va a intentar perseguir el sueño de que también el poeta gane algo con su obra. Y bueno, pues ya os dejo con Cheyo y con Paco. Espero que ellos os convenzan de por qué hay que leer. Y claro, para leer antes hay que comprar este libro, que ya solo desde el título pues es muy original y atractivo, y que creo y confío que va a ser un dignísimo pórtico a esta colección Marte, que hoy hace aquí en el Café Malvarrosa pues su salida a la luz. Gracias. A Toni y a Víctor por acogernos una vez más en el Malva, que es su casa pero también es la nuestra, desde luego. Gracias a Manuel Turegano, que es el editor de Contrabando, por acompañarnos esta tarde, y por supuesto a Francisco Benedito por dejar que yo me asome a sus poemas como solamente puede darse entre hermanos. ¿No se oye bien? Bueno, yo la última vez estaba afónica y ahora no se oye. ¿Ahora mejor? Bueno. Hoy no es un día más para todos nosotros. Hoy nuestro querido Francisco Benedito presenta su primer libro y con él además se inaugura una nueva colección de poesía, la colección Marte, a la que yo desde luego le deseo muchos éxitos. He presentado muchos libros y os aseguro que ningún primer libro de un autor ha convocado tanto y tan bueno. Y yo creo que eso solo tiene una explicación.
Paco consigue, como los verdaderos profetas, arrastrarnos hacia él, porque su palabra y su personalidad están llenas de humildad y de verdad. Su fortaleza, que no es otra que su mayor virtud, consiste precisamente en conocer las propias debilidades, no asustarse ante ellas y estar de acuerdo y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Decía Kant en una célebre sentencia que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Sin necesidad de recurrir a tópicos, es indudable que tanto la paciencia como la humildad forjan caracteres firmes. Ambas son cualidades que yo reconozco en Paco y que él no esconde. Y han sido precisamente su inmensa humildad, el querer aprender de todo y de todos, y su sabia, casi diría yo, santa paciencia, las ha hecho, desde que yo le conozco hace ya algunos años, que su vocación por la palabra vaya creciendo. Cuando yo conocí a Paco, él empezaba a esbozar poemas, como yo entonces, tras muchos años sin publicar. Los suyos llegaban muy de tarde en tarde y casi tímidamente. Él entonces estaba abierto a absorber todas las poéticas, de todos los poetas sacaba lecciones, de todas las lecturas a las que asistía. Pero eso sí, y en eso coincidíamos siempre, sabía muy bien qué tipo de poesía admiraba y qué tipo de poesía no tanto. Esos primeros esbozos eran parte ya de los poemas que configuran ahora La pasión de ser débil, pues es un poemario que ha ido transformándose con los años hasta alcanzar la mejor de sus caras. Y su título recoge parte de lo que es su autor en esencia, lo que ha sido, al menos, y lo que pretende ser como mínimo. Sin lugar a dudas, se trata de un conjunto de poemas depurados hasta el límite que le permite la palabra, reescritos y pulidos hasta alcanzar un tono homogéneo que, pese a la diversidad, presenta el libro. Porque de eso se trata, de ir depurando el tono desde la diversidad inicial hasta llegar a una voz lo más personal posible. Las tres partes que componen el poemario representan igualmente tres momentos vitales, tres formas de entender la vida y tres formas de enfrentarse a ella. En ese sentido, el libro es testimonial y hasta necesario, creo yo, para el autor, lo cual significa que con él quedan atrás los diferentes pasados y se abren todos los futuros, no solo vitales, sino también estéticos. Porque ser débil no es lo contrario de ser sólido. Concebirse a sí mismo como débil nos lleva a tolerar a los que son distintos, a aprender de ellos. Y si el hombre es débil, gracias a la conciencia de su debilidad, a la conciencia de sus límites, logra precisamente desarrollar una capacidad extraordinaria para sobrevivir. De este modo, el ser humano produce lo que es más que naturaleza, lo que es cultura. Lo aprendimos ya con Gianni Vattimo, cuando decía que el pensamiento, si se quiere formular, ha de aceptar un rasgo indeleble, la debilidad. Las formulaciones fuertes de la filosofía, de las ideas, son irracionales, nos llevan casi siempre a la catástrofe. Como pensamiento débil, concibe un tipo de pensamiento que rechaza las categorías fuertes, es decir, un tipo de razón que ha renunciado a todo pensamiento que habla en nombre de la verdad, en nombre de la unidad y en nombre de la totalidad. Pero hay algo que diferencia este pensamiento acuñado por Vattimo de los poemas que presentamos, si se me permite, con todas las reservas, la comparación. No hay en La pasión de ser débil un pensamiento nihilista, como ocurre con el filósofo de Turín, sino más bien un vitalismo que a veces es incluso irracional, que se escapa a toda lógica. Cuando tu mundo se derrumbe, parece querer decirnos, simplemente reinvéntalo. Y en eso consiste este poemario, en exponer, a veces sin excesivo pudor, quién fue, quién es y quién va a ser Paco Benedito. La primera parte del libro, titulada La consecuencia, está formada por poemas que responden a los sueños de una etapa juvenil, pero reescritos desde la madurez de la voz poética. Los poemas que forman el conjunto son, como adelanta ya el título, la consecuencia de aquellos sueños, la consecuencia de haber vivido y haber sabido poner límites a un modelo concreto de vida. El poema inicial, Obscenidad, tiene algo de escenario decadentista, algo de ritual erótico que encuentra en el placer de la pasión amorosa el sentido exacto de la debilidad. Pero no nos dejemos engañar. Esa pasión por la debilidad del vivir se entrelaza con poemas en los que está presente y muy presente la ternura o el amor, entendido, eso sí, sin condiciones y sin restricciones. Los poemas de Benedito se basan en los recuerdos. El presente de la Anunciación es ya otro
al de los acontecimientos, y ve en ellos la huella indeleble del paso del tiempo, la pátina de color sepia sobre las fotografías. Se trata, por tanto, de un tiempo distinto, como se señala en el poema Tiempo Nuevo, que es uno de los poemas, creo yo, vehiculares del libro, en el que el pasado asoma irremediablemente en algunas ocasiones, pero sin excesivas melancolías. Lo que ayer fue seguro, ahora es incierto y no siente temor. Y sobre todo aparece con la certeza de que las deudas con ese pasado han quedado ya zanjadas. Todo pan bien ganado regalé, haciendo poco ruido para no ser el dueño de tu tiempo, de tu luz, de tu mar, y de que su deseo es solo avanzar hacia esa blanca primavera, desnuda primavera, hacia la búsqueda constante de la pureza, de una realidad no demasiado contaminada. El poeta anhela en ese tiempo nuevo un poco de sol entre las ruinas de su mundo, aunque ya conoce de antemano la dificultad de alcanzarlo. El peso del pasado se contempla desde el momento exacto en el que se toma conciencia amarga de la necesidad de creer en otra vida nueva. Y a partir de la clara percepción del cambio, la vida se sitúa en el límite entre dos mundos, en la frontera misma del abismo, en la que tan solo un paso adelante puede acabar con el equilibrio. Una vez dado ese paso hacia adelante y de romper con el miedo al vacío, el poeta sabe que si aquellos sueños de juventud no se materializaron en su momento, al menos queda la dignidad personal, la alienación del mundo y la supervivencia ante el dolor. El último poema del conjunto resume la vida que empieza, el presente al que el poeta ha llegado, la nueva manera de afrontar el futuro con la carga del pasado. El título de la segunda parte, Mientras el hombre duerme, resume perfectamente el estadio en el que se desarrollan estos poemas. Es un tiempo de espera, un tiempo en el que se forjan deseos que no llegan a materializarse. Es el tiempo también de los recuerdos, del duermevela, en el que surge la voz del pasado, como ocurre, por ejemplo, en el poema La llamada, el momento en el que se vive el presente bajo la dulce hechicería de la fe, en lo inmediato, consumiendo la vida a dentelladas, saboreando, eso sí, solo lo más exquisito, beber el más puro de los vinos, sin apreciar sus impurezas, y sobre todo, sin darle mayor trascendencia a aquello que no es posible alcanzar. Porque la vida en estos poemas asoma en el sueño, en la vigilia, y los días transcurren para el insomne protagonista de ellos con el peso de una certidumbre que es la carcelera de los sueños, recordando aquel que fue y que ya no es. De nuevo, en el poema Melancolía apreciamos la voluntad de cambiar, de borrar los despojos con toda la materia de recuerdo, pues sólo así sabemos que se pueden alcanzar nuevos objetivos. En esos poemas, Francisco Benedito también deja espacio para la súbita felicidad, pero siendo muy consciente de su constante alteración, de su súbita ostentación y de su fugacidad. Son momentos rutilantes de felicidad que aparecen y desaparecen, dejando al sujeto poético dudando entre si debería ceder o no ante ella. En la misma línea se sitúa, por ejemplo, el poema Mareas, símbolo de la fluctuación emocional, que lleva al poeta a sortear los cantos de sirena en los que podría quedar atrapado. Este apartado se cierra con cierta esperanza escéptica. Tanto el poema Filantropía como A estas edades, otro de los poemas finales de este conjunto, presentan un punto de inflexión, aunque muy leve, que prepara el terreno para una nueva realidad, más allá de las buenas intenciones y de las promesas. En el primero de ellos, el poeta es consciente de las traiciones de quienes predican su falsa bonomía y de las embestidas de la vida, por lo que queda la esperanza de un amanecer que nos traiga de vuelta el entusiasmo, cuando callen los dioses y hable el hombre. En el poema final de esta segunda parte, A estas edades, se plantea ya desde la experiencia de los años que la única salida posible al desengaño es mantenerse en pie. El sueño se ha convertido ya en lucha. No creo que haya mayor rebeldía. Por último, la tercera parte del libro, Ahora me crece vida entre las manos, recupera esa línea de cierto escepticismo esperanzado con la que acaba el apartado anterior. Vivo en esa brevedad, sin profeta ni libro que me enseñe el murmullo tan claro de la piedra. Pero pronto la mirada poética se adentra en territorios más bien metafísicos. El último conjunto está formado por poemas más intensos en los que la palabra se abisma en la idea, en la honda reflexión sobre la brevedad del mundo y en la soledad.
Se muestra en ellos una realidad oculta, así ocurre en el poema Los restos, donde en las paredes de la casa familiar, ahora ya vacía, se escucha la ausencia, la muerte y el silencio. Detrás de una candela sometida, los restos de una casa ya no emiten ningún sonido. Los objetos cotidianos se llenan de trascendencia y la suciedad y el abandono son metáforas de un tiempo ya ido. En estos poemas, el enfrentamiento con la realidad es siempre más sustancial, pues lleva al poeta a la búsqueda constante por hallar el verdadero sentido de la existencia. Nos alcanza un cansancio sin final, van sobrando los sueños, falta la vida, porque la vida siempre defrauda en la materialización de los sueños. Hoy solo haber probado el pan de tus sueños fermenta mi vacío. El poeta es consciente de la brevedad del placer que ofrece la realidad y se cuestiona hasta qué punto importan realmente las glorias presentes o futuras, la supuesta grandeza que nos otorgan. Camina pues errante, sin fronteras geográficas, deambula por caminos que no conoce y solo cuenta con el latido inconciliable de su corazón. Es quien espera sin prisas a que de nuevo renazca la fe. Por ello, pese a todo, la contemplación del mundo acaba siendo un premio para quien mira. El libro se cierra con el hermoso poema Tiempo de vuelta, sin duda una nueva vuelta de tuerca, una verdadera intuición de que el momento presente es ya el inicio de algo nuevamente inédito. Ahora que mi tiempo ya ha dejado de ser tiempo de ida, habla en mí la conciencia más desnuda. El poeta se sabe parte de la naturaleza y al igual que el otoño se desprende de la melodía verde de los árboles, percibe que su alma se desprende del lastre del pasado. Es este ese momento en que deseo el alma del otoño, llevándose las galas de la mía. Este nuevo tiempo de vuelta es el punto y final de este primer libro de Francisco Benedito, en el que se constata que la belleza también se puede hallar en la debilidad. En un mundo donde se potencia más que nunca la supuesta superioridad y el individualismo frente a los otros, Benedito nos desvela lo hermoso que puede resultar desprenderse de todos los convencionalismos y, en lugar de luchar contra ellos, rendirse a la propia fragilidad, a la verdadera pasión de ser débil. Bueno, yo por mi parte he acabado y ahora sí, gracias y enhorabuena, Francisco. Bueno, esto. Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy un poco abrumado y nervioso también. Me siento muy arropado, os lo agradezco a todos de corazón. También le doy las gracias a Manuel, a Chelo, a Juan Pablo por el texto que ha aportado para mi libro, precioso, a Carlos Michel, al Café Malvarrosa, donde me siento tan querido y al que quiero tanto. Y en fin, en principio hace unos días me dijo Manuel que sí estaba preparado espiritualmente para presentar el libro. Y al principio esto me hizo gracia, porque yo no había pensado escribir nada, o sea, iba a leer los poemas y ya está. Pero luego reflexioné un poco y pensé que sí que tendría que hacer algo, ¿no? Y el problema era cómo hacerlo para que no os aburrierais, claro, que es lo que muchas veces pasa en estas presentaciones. Podría nombrar, voy a intentar no leerlo, pero al final acabaré leyendo. Podría nombrar o haber buscado grandes citas sobre la debilidad, hablar de mis lecturas, de sus autores y de cómo a través de sus personajes la veo aflorar de un modo u otro, de cómo toda expresión artística, gran parte de sus obras, las que realmente nos emocionan, son las que han surgido de unas manos que viven o han vivido un momento espiritualmente sensible o frágil. Pero pienso que hacer eso, intentar relacionarlas, me llevaría a hacer una presentación algo trucada, tramposa, porque este libro simplemente describe mis experiencias en un periodo de debilidad que se tornó pasión. Siempre me ha parecido que nos educan en el miedo. Por eso, en esta jaula social en la que estamos metidos, se vigilan las pasiones de una forma casi institucional. Y la de ser débil, como las carnales, y las que normalmente nos hacen más libres, son castigadas o incluso mal vistas. El hombre no ama y teme al cambio por igual. Y cuando estas le dominan, podríamos decir de un modo casi bélico, tiende a ocultarlas, evitarlas en el peor de los casos.
Por eso me gustó que figurara la palabra pasión en el título, como una espontánea rebeldía, aun a riesgo de parecer penitente, que no es el caso. Otros términos habrían dado como idea cierta premeditación en la búsqueda de esta fragilidad, y a mí siempre me ha interesado mucho más lo que escapa al juicio moral o razón, la sorpresa que supone que un fluido invisible empape cada uno de mis pasos. Sin embargo, la simpatía por el lado débil existe. Nos ponemos de su parte inmediatamente, por primigenia bondad, supongo, pero la realidad es otra. Nos molesta y se vuelve complicado reconocernos en ella. De todas formas, como ya os he dicho, este libro surge de un intento de gestionar la posible plenitud. Por lo tanto, no es una exaltación por religiosa, ni hay victimismo, ni un reclamo de ninguna clase, aunque cierto misticismo muy personal sí que existe. Tampoco relativizo sobre lo ético y lo estético, pues entiendo que estas no son más que expresiones localizadas del ser, y en ningún caso la verdad para todo el mundo. Bueno, la confluencia de una serie de circunstancias, algunas por azar, otras fruto de la tutoría del inconsciente, en un espacio-tiempo muy corto, dejaron que la mayoría de las cosas de mi vida diseminadas como residuos de un incendio. Pasé de habitar el barrio sobrealimentado del mundo a verme en los arrabales de la existencia. Esta situación me enfrentó a mí mismo y contra un yo pasado. Tal vez el no ser una persona atormentada y tener cumplidos con creces los diferentes proyectos vitales facilitó que tuviese cierta predisposición a enfrentarme a ello. Podríamos decir que en un intento de pasar de un estado a otro mejor constantemente, hay quien lo llama axiología existencial, aunque eso no tiene que ver, perdí el miedo necesario al beneficioso e inevitable tránsito por el cálido arenal de la debilidad. Pensé en lo que ya os he nombrado. Siempre tenemos miedo a no llegar, al vencimiento, a la melancolía del recuerdo, el autocastigo que supone tener miedo a la vida, en definitiva. Para no desperdiciar ni una miga de estos dones, los que nos son dados, acepté una serie de valores clave como base para alcanzar este ansiado estado. El bien, la verdad, la belleza y el amor, y sus aparentes débiles antónimos, son finalidades en sí mismas. Entender que los primeros son maravillosos no resulta nada difícil, cualquiera lo entiende. Ahora bien, comprender el rígido plazo de los opuestos es difícil, aunque normalmente ensanchan el horizonte. Esta aparente miseria amplía, sin duda, como toda experiencia, y caí en esa cuenta. No darles el valor a ambos, el mismo valor a ambos, era tan inadmisible como lo es apuntar con un arma a los ojos de la vida. Os garantizo que una vez quedan ordenadas estas claves, el resto de cosas materiales o emocionales vuelven a nadar, inesperadamente a salvo, en tu caudal, como si fuera un milagro. Ver cómo te viene encima la fatalidad, incluso a través de la natural imprudencia, y descubrir que al saborear sus partes más oscuras pasas a un estado mejor, no puede tener otra consecuencia que una pasión por ella. Pienso que aceptar esto es una singularidad que cada individuo lleva dentro dormida y que tal vez pueda despertarse y tener un punto de encuentro con las de otros a través de la poesía. La fragilidad es tan diversa como lo somos nosotros, pero estoy casi seguro que todas quedan unidas por una inexplicable pero cierta pasión poética por la vida. Porque de no ser así, solo veríamos en estas claves, así como en toda cuestión compleja o existencial, un reflejo en el espejo de lo frívolo, una frontera con lo fútil y vano, la voluble pena social. Es fácil resbalar y caer de otro lado, si partimos de la base que existe un lenguaje correcto para tratar algunos temas, cuando en realidad ese lenguaje, esas etiquetas, pueden convertirse en una forma de represión para nosotros mismos. Y es que somos, por naturaleza, tan frágiles que nos recreamos en las distracciones para evitarnos. La debilidad lleva a la nada, diremos cuando falta el valor para conocerse un poquito más cada día, mientras esperamos que alguien calme nuestros propios lloriqueos de una vez por todas. En definitiva, este libro cerró un ciclo de mi vida y abrió otro, estas cosas pasan siempre, en el que me di cuenta que arrastraba demasiado murmullo, demasiadas preguntas que no tienen respuesta, o por lo menos no de una forma clara, y que atormentarse perdiendo el tiempo por encontrar la solución es tan absurdo como intentar acotar en una ecuación el funcionamiento emocional de un ser humano. Tan absurdo como si una ola que tomara conciencia de sí misma en su altura quisiera separarse del eterno e inestable océano que la sostiene.
Cada uno de nosotros, como unidad, vamos a tener siempre la posibilidad, por medio de circunstancias o personas, de disolver nuestras partes más oscuras y estrosas para pasar a un estado mejor. Bueno, dicho esto, voy a leeros unos poemas y empezaré por el primero del libro, que es Sostenidad. Obscenidad. Sobre una piel joven, mientras adoro los brillos fluorescentes que se adhieren al vientre de la noche, vuelve a desplegarse el tablero del juego más obsceno y depravado. Bajo la dura concha de la luna, en los sótanos de los instintos, se celebra este rito enmascarado. El vapor de la pasión se mezcla con el vaho pudoroso de la luz. Es entonces que mi alma, prudente tutora de mi cuerpo, sujeta los pasos desprendidos de mi gozo. Y sin embargo, nada cautiva más que rendirse al peligro. Nada iguala el recóndito placer de ser débil, de darse y copular con la virtud. Caracola. Cuando está dormida, mojada por las manos de mis amaneceres, su piel desnuda y el cuerpo enroscado, como una caracola, descansa en la orilla tras la tormenta. Mientras, con sigilo, acerco la mejilla al borde de su concha para escuchar un mar que trae oculto en cada ola la deliciosa espuma de la vida. Tiempo nuevo. Este poema tiene una cita de Claudio Rodríguez, muy usada, Vicente creo que la ha usado también, que dice, que es de Brujas a mediodía, que dice: ¿por qué quien ama nunca busca verdad, sino que busca dicha? ¿Cómo puede sin la verdad puede existir la dicha? He aquí todo. Y el poema dice así: lo que ayer fue seguro, ahora es incierto y no siente temor. Todo pan bien ganado regalé, haciendo poco ruido, para no ser el dueño de tu tiempo, de tu luz, de tu mar. Solo quise avanzar hacia esa blanca, desnuda primavera. La pasión. Este poema está dedicado a Juan Pablo Zapater. La luna resplandecía sobre los cubiertos de nuestra mesa. Las arrugas del mantel eran recientes, lo mismo que tu entusiasmo por devorar mi clara edad de plata. Fue entonces cuando pensé, mientras abdicaba del deseo en la última cena, el pan que fue tu carne, el vino que poco antes dio volumen al amor, tornaron esa noche el peso y la apariencia de una amarga cruz. Recuento. Este poema cometí un error porque se lo quería dedicar a José Luis Parra y se me olvidó. Y cuando lo recordé ya estaba el libro hecho. Pero lo escribí en una lectura que hizo él en el Rector Peset hace tiempo y que me gustó mucho. Hice este poema breve y por eso se lo quería haber dedicado. Se lo dedico ahora y así lo sabéis todos. Se llama Recuento. Sobre la mano rota de recuerdo acaricio la suma de una vida. Un caudal de monedas devaluadas se agolpan en su palma y nada tengo. La consecuencia, que cierra la primera parte de este libro. Por mi boca salió un mar que se ahogaba en su bullicio. Entonces pude verte en toda tu estatura. Se hundieron los asuntos por los que yo era, junto con aquellos que defendían el amor a mis cosas, en el silencio. Ahora me crece vida de las manos.
Tiempo de la hora. Este ya es de la segunda parte. Llévate el soplo casto de la luna que se acentúa en mi piel cuando no llegas. Deja presos sus brillos en la larga celda del firmamento y ahórrame la verdad. Poco importa el sentido si un segundo después no pienso, pues no existo. Ese ahora siempre presente espero, sin dudas, en continua expansión, como raíz enterrada que no germina. Instantáneas. La felicidad llega meciéndose con caprichosa oscilación pendular. Se revela, como otras veces, en su vaivén evaporado, un loco instante de excitación que apenas llena nuestra escombrera. Algún día habrá que pensar en estas floraciones, las venideras, y una vez comprendido su voluble compás, decidir si por fin, venciendo esa tragedia, cedemos a su esplendor. A estas edades. Parece que ya toca contar con el valor de la experiencia, aunque precisamente porque cuento con ella, no la tengo muy en cuenta. Lo quemado nunca se recupera. A estas edades, como nunca, soy una llama expectante que se esfuerza por seguir viva entre la oscuridad, luz en un rincón del universo. El profeta Achelo Candelvila. Vivo en esta brevedad, sin profeta ni libro que me enseñe el murmullo tan claro de la piedra, cayendo como gota en cauce seco, camino hacia la bruma. Reposaré largo tiempo, disuelto en el aire, para volver a conocer una nueva madre. Los restos. Este está dedicado a mis padres que fallecieron hace poco tiempo. A ver, un poquito. Detrás de una cancela sometida, los restos de una casa ya no emiten ningún sonido. En su ausencia de cuidados se describe la vida, desde dentro hacia afuera. Como un resumen, la suciedad, que nos dice las cosas que son reales, lo mismo acoge a un sol desperdigado por el suelo, que recorta la esperanza en el aire, cuando cae algo que está solo. Rosa de los vientos. Perdido el norte de esta vida, creo en la luz del este, y a la noche que inunda la tarde desde ese mismo lado, aunque a veces, por el efecto de alguna confusa convergencia magnética, aparece en mi aliento algún inmundo residuo del oeste, pequeñas indecencias que arrojan al mismísimo sur, siempre tan enigmático, lejos de mi rosa de los vientos. Y no me remuerde, pues las cosas de la naturaleza no son rectas, tampoco ese horizonte que se curva en mí. La habitación. Sobre la cómoda hay una foto cubierta de polvo, como el residuo de un incendio. En la pared, un cuadro, testimonio de algún viaje, un joyero, libros y un despertador inmutable custodian la cama de esta habitación. Sobre ella mi cuerpo, como una pieza más que espera el inicio de la noche. Veo el polvo que asciende sobre estas cosas, empujado por un haz de luz inesperada, igual que los hombres, que emergen del material más inservible, como fragmentos de una totalidad desvanecida. Luz de amor. Este está dedicado a mi hermano Vicente. Habitar en el sueño que tú sueñas es el sueño privado de mi cuerpo.
Despertar en tu celda es mi reposo. Carne viva te entrego. Dale lumbre. Apágame en tu luz. Amor oscuro. Y para acabar, he sido breve, ¿no? ¿Cómo se me ha hecho? Tiempo de vuelta. Ahora que mi tiempo ya ha dejado de ser tiempo de ida, habla en mí la conciencia más desnuda. Es en este momento, cuando parten las luces del verano, que se me funde el alma con las cosas. Suena dentro del pecho la melodía verde de los árboles. Se desprenden sus hojas, que en otras estaciones los vistieron fugaces de esplendor. Es este ese momento en que deseo el alma del otoño, llevándose las galas de la mía. Otoño, que desnudas este mundo, llévame a tu raíz. Gracias.